Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos un día más, por permitir que los miembros de esta casa pues sigan programando las conferencias pues con mucha ilusión, con mucho interés, puesto que vemos que vamos acertando, y muestra de ello es que siempre que invitamos a un amigo de la casa a dar una conferencia, pues el resultado siempre es este. Es decir, siempre nos vemos acompañados por todos vosotros, así que muchas gracias por estar aquí. Bueno, en esta tarde tenemos pues un amigo, como hemos dicho antes, Miguel Ángel Ruiz. Él ya nos ha frecuentado varias veces, ha hecho un gran esfuerzo porque vive y trabaja en Santander y viene expresamente pues a compartir este tiempo con nosotros, y lo hace pues yo sé que con mucho agrado, porque nos tiene mucho afecto y nosotros también le tenemos mucho afecto a él. Él es ingeniero de telecomunicaciones y en Santander trabaja pues de control en el aeropuerto. Imaginaos la cantidad de cosas que puede saber en relación con esos temas que a muchos de nosotros pues nos gusta y que a muchos de nosotros nos inquieta, porque como se habla tanto y dentro de ese tanto se habla pues mal y se habla bien, pues siempre que viene Miguel Ángel nos aclara muchas cosas que no suelen trascender para la gente en general. Él es un frecuentador del programa de Iker Jiménez, Cuarto Milenio, que le habréis visto por muchas veces, y en esta tarde pues tenemos pues el honor de presentarle, porque nos va a hablar de una conferencia que se llama, imaginaos, un título como El lado negativo del pensamiento positivo. Ahora le vamos a dejar que lo desarrolle porque tiene su miga, así que le vamos a recibir con un aplauso si os parece. Vale, bueno, yo como bien ha dicho, pues trabajo en el aeropuerto, trabajo como ingeniero de navegación aérea, pero tengo un hobby que ya se va convirtiendo en un trabajo, que soy divulgador de conspiraciones, abusos de poder, sociología política, etcétera, ¿no? Y yo pues hoy traigo un tema que, para qué nos vamos a engañar, es complicado. Y de hecho una de las cosas que me he dado cuenta cuando estaba preparando la conferencia es lo terriblemente impopular que es hacer cualquier crítica al tema del pensamiento positivo. Imagino que la mayoría de la gente que estamos aquí, que nos interesa la espiritualidad, el trascender, el ser humano, habremos leído uno o muchos libros de espiritualidad. Y en muchos casos nos sentimos muy identificados con ellos. Yo voy a ser muy respetuoso con todas las creencias, pero evidentemente, y bueno, ya haré una serie de disquisiciones, pero, una serie de aclaraciones, porque el tema es complejo, pero bueno, también vamos a hacer una serie de críticas, y entonces lo que espero es que las razonéis pues de la manera más mejor posible, ¿no? De hecho, bueno, aquí había una cosa que seguro que todos conocéis, aunque sea por haberlo visto en alguna librería, el famoso libro de ¿Quién se ha llevado mi queso? Seguro que como mínimo lo habéis visto, y curiosamente en mis investigaciones he sabido quién era la persona, quién se había llevado el queso. Más o menos a mitad de la conferencia hablaremos de ello. Si bien voy a hacer una crítica, como decía, a la psicología positiva, al pensamiento positivo, a la idea de felicidad, tengo que decir que, y es una cosa que hay que reconocer, o sea, que yo soy hijo de ese pensamiento. Yo durante muchos años he leído libros de psicología positiva, he leído muchos libros de autoayuda, y a mí me han ayudado mucho. O sea, quiero decir, es un tema complejo, pero bueno, que yo vengo de ese aspecto y tienen muchas cosas buenas, ¿no? Quiero dejar muy claro la parte esa en la que yo apoyo, porque luego cuando entremos en la negativa va a parecer que estoy en contra, y realmente no es así. O sea, es un sector, un área que tiene mucho que ofrecer. Y de hecho tiene tanto, porque voy a contar una cosa, que cuando yo preparaba posiciones para controlador aéreo en 2007, una de las cosas que tratábamos de hacer era de descifrar las pruebas psicológicas, psicométricas, que nos ponían, ¿no? Porque de las que habían sabido otros años y tal. Y fíjate que fue con esta prueba concretamente, que tengo yo aquí, que tuve una especie de epifanía, una especie de comprensión de lo que era la importancia de la autoestima
la importancia de creer en uno mismo y la importancia de confiar en sí mismo, ¿no? Lo que hacían, esto era una prueba que se pasaba por el ordenador y lo que hacían era que te ponían muchas figuras de diferentes áreas y lo que te decían es ordena las figuras por área, o sea, coger primero pinchas en la más grande, luego en la segunda más grande, así hasta acabar en la más pequeña. Claro, eso pues al principio era una tarea fácil que según tú ibas en el ordenador picando empezaba a complicarse, hasta que prácticamente ya era casi muy difícil saber si una era un poquito más grande que otra, etcétera. El truco de la prueba, que es muchas veces lo que hacen los psicólogos, era engañarnos. Y el truco de la prueba no era que nosotros fuéramos capaces de medir las áreas con los ojos, sino que ellos al principio lo ponían de tal manera, muy fácil, era sencillo, irse acercando las secuencias y de pronto las complicaban. Cuando las complicaban lo que hacían es que te hacían trampa y te hacían que indistintamente de si tú ofrecías una solución bien, siempre te daba que no. Entonces de alguna manera lo que ellos medían era tu comportamiento cuando la prueba siempre te daba error. O sea, ellos medían tu comportamiento cuando la vida te estaba dando un fracaso, cuando tú no estabas sosteniendo el resultado esperado. Y lo que hacían era ver un parámetro que ellos llamaban la persistencia o la perseverancia. Ellos lo que hacían era ver, para seleccionarte como controlador, para seleccionarte como una persona en la que ellos iban a confiar, cuánto tiempo tú seguías intentando una estrategia antes de desistir. Ahí me di cuenta que realmente la base del éxito, incluso como civilización humana, ha sido la repetición continua de intentos. Por ejemplo, Thomas Alva Edison, que hizo la bombilla en 100 intentos, en realidad, ¿qué es la fuerza de querer seguir adelante? ¿Cuál es la fuerza del éxito? Generalmente no rendirse, generalmente tirar hacia adelante, generalmente seguir intentándolo, variando, lógicamente, las perspectivas. Y me di cuenta que el confiar en uno mismo, el crecer, sobre todo el saber que tú puedes y seguir intentando, no rendirse nunca, es la base del éxito de muchas cosas, ¿no? Y dicho esto, y con esta prueba, pues vamos a hacer un poco un acercamiento a lo que es el pensamiento positivo, ¿no? Y el pensamiento positivo realmente, o la psicología positiva mejor, digamos que es académicamente una nueva corriente que se ha creado en universidades, que es, como sabéis, que ha tenido un boom, lo podemos ver en cualquier librería, etcétera, ¿no? Y bueno, esto es un poco para definir de qué estamos hablando. Yo creo que casi todos habéis visto pues un stand de una librería, ¿no? De cómo son las secciones de autoayuda, y realmente la psicología positiva no tiene tanto que ver con la autoayuda. La psicología positiva, digamos, sería una nueva corriente que se ha ido metiendo en las universidades, que trata de dar una legitimidad científica al tema del pensamiento positivo, y que, bueno, pues es heredera de la tradición americana de raíces religiosas, especialmente protestantes, ¿no? Y hay una serie de cosas que dice el pensamiento positivo que, si bien tiene mucho auge público, lo que es verdad es que se está generando una cierta corriente, una disidencia. Hay un grupo de psicólogos que se están rebelando contra lo que es la psicología positiva o el pensamiento positivo, porque tiene algunos defectos de construcción. Y entonces digamos que vamos a organizar la charla en 2 o 3 partes. Primero voy a recoger cuáles son las críticas un poco académicas, y luego voy a recoger unas críticas, pues bueno, más personales, pero digamos que en vez de desde el academicismo, sino desde la propia psicología positiva, ¿no? La psicología positiva vende la felicidad como una aspiración natural del hombre, incluso atemporal, ¿no? Como si es algo que nos hubiera acompañado desde el principio de la humanidad, ¿no? Como si el hombre siempre hubiera anhelado la felicidad, hubiera sido consciente del concepto de felicidad, y que, bueno, la definen como una adecuada gestión de la fuerza interior y no de las circunstancias del individuo, ¿no? Es un poco la idea de darnos poder a nosotros mismos. El mundo es como es, pero nosotros tenemos todas las herramientas para conseguir esto. ¿Cuál es quizás el gran logro, o el gran intento,
de la psicología positiva? Tratar de hacer un acercamiento académico, científico a la felicidad, es decir, tratar de aplicar la ciencia y sacar como una receta que pueda valer para el estudio de la felicidad, lo cual es un tema difícil, ¿no? ¿Cuál es un poco el problema de la psicología o de estas corrientes? Pues desde mi punto de vista, cuando se empieza a convertir en una industria, ¿no? Cuando hay literalmente millones de títulos luchando por ese marchamo de pensamiento positivo, cuando no todos los libros están escritos por profesionales, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos dos libros, este y este, que son quizás los dos primeros libros de autoayuda que se escribieron. No digo que sean los primeros, pero sí son los primeros que son bestsellers, los primeros que tienen muchas ventas y los primeros que tienen una hondísima influencia, especialmente al principio de Estados Unidos, ¿no? El primero es, además quedaron muy bien con los títulos, es cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que es un aspecto muy concreto de la vida, y el otro es cómo hacerse rico. Quedaros con los dos conceptos, luego los veremos, porque tienen un especial significado en lo que va a ser el devenir de la sociedad más tarde. Daros cuenta que estamos hablando año 36, en ese año empezaba la Guerra Civil Española, o sea, es un libro que bueno, todavía no tiene un siglo, pero ya tiene una edad, ¿no? Y como digo, estos son los dos libros y que bueno, fueron millones de ejemplares y que a partir de aquí se creó de alguna manera la cultura de autoayuda, la cultura de que los libros de autoayuda eran útiles para la gente y bueno, y esto empezó fue un boom, de estos son libros que todavía se reeditan los dos, y son del año 36, ¿no? Y como digo, ahí tengo que hacer una aseveración. Libros de autoayuda es un sector en expansión grandísimo que cuenta con decenas o centenas de miles de títulos en todo el mundo, en inglés, en castellano, y es imposible clasificarlos. O sea, quiero decir, no, lo que voy a contar sobre muchas cosas, me centraré en algunos títulos, pero son tantos títulos que ni siquiera una tesis doctoral podría clasificar. O sea, habría que incluso, hay diferencias por países, yo creo que los americanos son quizás un poco más comerciales que los europeos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiero decir que es imposible meter todos los libros de autoayuda en ningún cajón. ¿Por qué no caben? Porque por la multiplicidad de los temas, por la profesionalidad de quienes los abarcan, etcétera, ¿no? Entonces, para mí hay libros de autoayuda que son estupendos. Por ejemplo, este es Tus zonas erróneas, un bestseller, un libro de psicología más seria, bastante iluminador, se lo recomiendo a todo el mundo. Otro que fue otro bestseller y que llenó las estanterías y que son libros muy, muy buenos. Este que a mí personalmente me gustó mucho, para mí fue quizás un poco este fue a mí el libro que me despertó a la autoayuda. Yo practiqué afirmaciones en su día y tal, aunque ya tiene algunos elementos, como veremos más tarde, que empiezan a ser muy controvertidos, pero desde luego yo es un libro que recomiendo. También tiene una parte que es la de ser consciente de los patrones y programaciones que tiene cada persona, que desde luego a mí me supuso la base de un conocimiento para mí más profundo que yo no tenía, ¿no? Este libro, que conozco personalmente a la autora y que fue la que diseñó los test de control aéreo, ¿no? De selección de AENA, y que es una psicóloga clínica. Este libro, por ejemplo, cuenta ejemplos de despacho, ¿no? De gabinete de psicólogos, y que ilustra excepcionalmente bien cómo son muchos de los problemas familiares. Pero luego empezamos a entrar, como digo, el sector es muy variado, en terrenos más pantanosos, ¿no? Cómo tener éxito en aceptarte, que es un libro que, bueno, al exponerse a mucho público, pues ya veremos críticas más tarde, ¿no? Pero digamos que empiezan a ser libros más, hasta diría incluso más peligrosos, ¿no? Como veis, hay de todo: Lucha por tus sueños, tiene una manera de ligar, que me parece que dice: liga, solo tienes que decidir ponerte a ello y este libro se encarga del resto, o algo así, me parece que es lo que pone en la parte roja. No se ve muy bien, ¿qué tal? Luego ya empezamos, pues, guía para hacerse rico sin cancelar sus tarjetas de crédito, libros que prometen muchas cosas, cómo ganar la lotería,
Y por último El secreto, ¿no? Que El secreto es un libro excepcionalmente controvertido, por así digamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de autoayuda, ya como sector, quizás no tanto como ciencia positiva, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un sector literario, de un género literario incluso, que tiene unos 50-60 años, aunque empezaron los primeros libros del 36, aproximadamente es a partir de los años 50 cuando tiene una expansión grande, como digo, cientos de miles de títulos publicados, y que, digamos, como idea básica, lo que pasa que es que, claro, ¿qué es autoayuda? O sea, es que autoayuda es casi desde superar tu adicción a las drogas hasta la dieta Montiñal, por así decirlo. O sea, todo lo que tú te ayudes a ti mismo es un género tan grande, pero generalmente lo podemos entender como libros orientados a aumentar tu satisfacción con la vida, ¿no? Tienen como cosas que los caracterizan y por eso han tenido tanto éxito. Son generalmente libros muy sencillos para todos los públicos, generalmente están muy estructurados de tal manera que al final sacas una pauta, no es un libro complejo que después de leerlo no tienes idea de qué se han hecho. Dan herramientas muy concretas que puedes aplicar bien, digamos que son un poco manuales de uso. Evidentemente son muchas veces grandes simplificadores, precisamente por esto, ¿no? Porque quieren dar una receta, quizás esa misma receta que dan sea la clave de su éxito, ¿no? Y tienen dos ideas muy importantes y que los caracterizan. Una es la idea de tú puedes. De hecho, muchos de ellos te dicen que prácticamente tú eres el poder absoluto en ti mismo. Tú puedes resolver todas las cosas de tu existencia, ¿no? Todos los problemas se pueden solucionar y además se pueden solucionar sin ayuda de otra gente. Generalmente tú, por la visualización creativa, por el poder de la atracción y tal, ¿no? De alguna manera te están dando un poder, te están confiriendo un poder que tú no sabías que tenías, que a partir de ese libro puedes usar para mejorar tu vida. Evidentemente, ese poder que te dan también se va a convertir luego en responsabilidad, ¿no? ¿Cuáles son un poco las críticas que han venido desde el academicismo, ¿no? Porque otros psicólogos se han dado cuenta como que los psicólogos positivos estaban, o sobre todo el sector de la autoayuda, estaba haciendo digamos una apología que a ellos les parecía incorrecta, ¿no? Entonces, como digo, se ha generado una cierta de rechazo desde otros ámbitos. Aquí tengo un texto muy interesante, que es una tesis de un doctor en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, y que se llama Edgar Cabanas. Y él tiene una tesis que se llama la felicidad como imperativo moral. Eso es muy importante y luego vamos a ver la crítica de que parece ser de que tenemos la obligación de ser feliz y eso a veces castra lo que es nuestro contacto con las emociones negativas, pero lo repito, la felicidad como imperativo moral, origen y difusión del individualismo positivo en el capitalismo liberal y sus efectos en la construcción de la subjetividad. Edgar Cabanas lo que viene a decir, y yo creo que en la frase siguiente bueno, no me quiero extender mucho en esto, quizás es más conspiranoico, pero él lo que viene a decir es que, y no es el único que lo dice, que el pensamiento positivo, o el abuso del pensamiento positivo, o mejor, está creando una serie de corrientes que están perjudicando un poco lo que es el sentido crítico, ¿no? Él dice, el pensamiento positivo crea ciudadanos dóciles, menos críticos, identifica a los empleados con los valores de la empresa, se aumenta la productividad al menor coste y se lubrica la salida de los trabajadores de las empresas. Pondremos ejemplos de todo esto. Básicamente, la crítica que hace, o los conceptos que el academicismo pone en tela de juicio sobre el pensamiento positivo, bueno, paso a la siguiente, que quería hablar de esto primero. Principalmente que el concepto de felicidad, como no lo has vendido, no es tan antiguo. Realmente puede tener aproximadamente 200-300 años desde el romanticismo. Antes la humanidad no estaba tan enfocada en el concepto de felicidad como nosotros lo tenemos. En la Edad Media no existía de la manera que lo conocemos. Es un concepto que de alguna manera se ha ido desarrollando porque venía muy bien al capitalismo, ¿no? Conceptos como la autorrealización personal, el optimismo, los emprendedores son quizás la horma perfecta de lo que es la lógica del consumo. Es decir, nosotros para identificarnos, para desarrollarnos bien, para tener todo lo que nosotros necesitamos en la vida,
tenemos un desarrollo, y ese desarrollo necesitamos cosas. Y digamos, lo que dice Edgar Cabana es que el concepto de felicidad que nosotros manejamos ahora se ha ido desarrollando en paralelo con el capitalismo porque sirve a los intereses de este, ¿no? Ahí, como bueno, dice, ajustado al neoliberalismo. Y hay otro problema con el concepto de felicidad, y es que la psicología positiva todavía no ha sido capaz de definir, de dar una definición concreta de felicidad. Esto tiene un problema, y es que nosotros cada vez más, y como digo con el capitalismo, estamos convirtiendo la felicidad no en un camino, sino en un fin. Esto tiene una serie de problemas. Primero, porque es subjetiva. Segundo, porque no es cuantificable. Conocemos muchos casos de personas que lo tienen todo, que tienen 2 hijos, una carrera estupenda, tal y cual, y llega un día y no son felices, son miserables. Si nosotros estamos basando una sociedad entera en un valor tan volátil, es posible que lo acabemos pagando. Eso lo veremos después. Luego, por otro lado, al ser una cosa tan intangible, lo que se está haciendo es la confusión del término de felicidad con con la tenencia de objetos, con el materialismo. Cuanto más tenemos, de hecho, la publicidad es lo que nosotros nos vende. A mí me pueden decir, tú eres único, tú eres especial, tú eres un fuera de serie, por eso necesitas el nuevo spray y tal. O sea, ¿de qué estamos hablando? Que mi unicidad me hace comprar objetos. Al final, el sentido ese de felicidad se hace una transposición directa al consumismo, ¿no? Luego, por otro lado, la felicidad al final, o tener la felicidad como única meta en la vida, conduce al hedonismo, a la búsqueda del placer, al esforzarse poco, al estar contento con uno mismo, ¿no? O sea, quiero decir, al no exigirse mucho, ¿no? Y digamos, estas son las críticas que vienen desde Edgar Cabana, porque decir que entienden que el concepto de felicidad está manipulado modernamente. Aquí hay una cosa muy curiosa, ¿no? Cuando hablamos de manipulación, pensamos que a veces la manipulación es aquello que se escribe en los medios de comunicación, en los periódicos, y nos quieren dar una visión alternativa de las cosas. Pero es que a veces las manipulaciones son muchísimo más sutiles. Voy a poner un ejemplo. Ahora es fácil mirar a la Edad Media y pensar que la gente de la Edad Media estaba manipulada por el concepto de cielo y de infierno, especialmente con el infierno. Si haces esto, irás al infierno. Y era evidente de qué manera los daban miedo. Muchas veces la manipulación te vienen de aquellos conceptos que tú ni siquiera se te ha pasado por la cabeza que son falsos. Pues bien, las evidencias de que nosotros estamos siendo manipulados actualmente por el concepto de felicidad es quizás un paralelismo grande con lo que era el concepto de infierno entonces, ¿no? ¿Qué sentido tiene de que tú trabajaras toda la vida en un sitio porque tenías que ser bueno para no ir al infierno? ¿O qué sentido tiene de que tú ahora te desarrolles, tengas una carrera, un trabajo, tengas que tener un coche, tengas todo para al final ser feliz? ¿Realmente qué sentido hay, no? Las críticas vienen en este sentido. El concepto, la idea no de felicidad, porque al final todos buscamos un bienestar, sino la idea, y esto es muy importante, y me gustaría que os quedarais con ello, la idea de construir una sociedad que tiene como fin último la felicidad, es una manipulación y que a la larga se autodestruye, ¿no? Como veremos en algunos ejemplos. ¿Qué ocurre con... me he perdido el concepto de felicidad? Vale, conceptos puestos en tela de juicio. Lo que ellos dicen, bueno, y yo he adelantado un poco, que la felicidad no debería de ser el valor supremo de una persona o una sociedad, sobre todo por lo que decíamos, ¿no? Porque conduce a... acordaros un poco lo que era, por ejemplo, se habla siempre de que el Imperio Romano, que vivía en esa opulencia y en ese, digamos, era como un estado feliz, acabó un poco cayendo por eso mismo, ¿no? Porque la gente se dedicaba al placer y bueno, por ejemplo, también tenemos casos, ¿no?, de cómo era el periodo entre guerras, lo que llamamos los felices años 20, cuando más riqueza había, y luego pues eso acabó mal, ¿no? Hay mucha gente que denuncia que bueno, eso, y de hecho la nuestra la tiene, ¿no?, que las civilizaciones tienen problemas que resolver
y de alguna manera buscar solamente la felicidad nos acaba atontando, ¿no? Luego también por otro lado dicen que no está claro que se puede justificar científicamente un modelo de vida solamente basado en el optimismo, entre otras cosas porque los seres humanos tenemos emociones negativas que también son parte de la vida. Y por otro lado hay una falta, y esto lo digo un poco por lo del secreto, hay una falta de estudios empíricos, de estudios que muestren que sobre los efectos de cambiar los pensamientos. A veces es mejor cambiar las acciones. El ser humano aprende mejor las cosas realizando acciones que realizando pensamientos, ¿no? Pero bueno, cambiamos. Y de hecho, bueno, como decía, aquí dice que el triunfo de la autoayuda tiene mucho que ver con la pérdida progresiva de credibilidad de instituciones religiosas, y hay sociólogos que piensan que la nueva era es la nueva religión, es la religión del siglo XXI. Yo creo que, por ejemplo, en ese sentido es evidente que la Iglesia Católica está perdiendo un poder tremendo, ¿no? Hay mucha gente que ya, aunque sea inconscientemente, la ve como un legado de la Edad Media, y las necesidades de espiritualidad actualmente las están llevando la nueva era. Esto un poco así en general, ¿no? Hay muchísimas corrientes, pero luego dentro de la nueva era, como decía, hay parte que está muy afectada de un abuso comercial de publicaciones de libros y que tienen algunos de los problemas que vamos a comentar ahora, ¿no? Ahora aquí os quería contar un poquito mi experiencia, ¿no? Porque como vamos a entrar en una parte en la que yo voy a hacer una serie de críticas a los conceptos de nueva era, es importante también que sepáis de qué vengo yo, ¿no? Esto es una foto de una cárcel aproximadamente hecha en 2005, y yo durante 5 años fui voluntario en la cárcel de Navalcarnero. Yo estuve 5 años enseñando Reiki y crecimiento personal a presos. ¿Qué ocurre? Que bueno, como durante 5 años hacíamos, unas épocas fue un taller al mes, otra vez fue un taller cada 15 días, otro a la semana, bueno, hubo muchas épocas. Como el Reiki es lo que es, porque más o menos a veces son cursillos de fin de semana, yo tuve que estar siguiendo 5 años, una de las cosas que hicimos para no volvernos locos ellos y no volvernos locos nosotros, es que acabamos haciendo talleres de prácticamente todas las terapias que se os podía ocurrir. O sea, allí hicimos tai chi, hicimos meditaciones sufí, hicimos, rebirthing, hicimos sanación del niño interior, hicimos tanto hacer como luego pues yo les daba charlas, ¿no? Pues yo qué sé, de los mensajes del agua de Masaru Emoto. Lo único que yo creo que no les dimos fue flores de Bach, porque no nos dejaron meter los botecitos en la cárcel. Punto, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa que tiene para mí, en la cárcel, lógicamente durante 5 años aprendí muchas cosas, viví muchas cosas, y además para mí fue una escuela, ¿no? Fue donde aprendí a hablar en público. Yo antes de eso era incapaz, pero claro, nosotros pensar un poco en la idea. Yo durante 5 años tuve que dar charlas motivacionales a gente que estaba privada de libertad. Eso exige que agudices mucho el ingenio, porque cuando tú quieres animar a esta gente, que están ahí metidos, tal y cual, y tú no solamente les tienes que animar, sino que además les estás diciendo que, por ejemplo, la visualización creativa es una herramienta maravillosa, que el Reiki puede modificar su vida, o que otro tipo de terapias les van a ayudar positivamente. Con el ejemplo de que estos, son un sector muy concreto, eran gente muy buena, muy respetuosa, ¿no? Con nosotros no, en ese sentido no hubo nunca ningún problema, tuvimos muchos debates, pero era muy difícil en ocasiones, y de ahí quiero que vea un poco de que yo me fui dando cuenta en gran parte de estas charlas de qué limitaciones tenía todo el tema de la nueva era. Esta gente pues eran una parte de la sociedad que de alguna manera fue privada de libertad, cometieron errores, estaban ahí secuestrados, por así decirlo, pero claro, cuando tú vas a motivar a una persona de esas y le dices que la forma de cambiar la forma de pensar puede cambiar su vida, no, pero hay alguna limitación. Claro, nosotros, y teníamos poca formación, la mayoría de los voluntarios, mucha buena actitud, desde luego mucha buena disposición, mucha ilusión, pero también íbamos muchas veces con la lección aprendida de lo que era conocer el mundillo de la nueva era
pero quizás sin haber madurado todavía mucho de los conceptos, ¿no? Entonces nosotros íbamos un poco con lo de la cartilla leída. En ocasiones es muy difícil contarle a alguien que a lo mejor tiene 15 o 20 años por delante de condena, decirle que si él cambia su forma de pensar, todo va a ser diferente, que lo puede lograr todo, que la felicidad depende de él. Claro, aquí pues había veces que pues bueno, nos dejaban hablar y punto. Pero había algunos días que tenían el día revuelto y entonces te empezaban a hacer preguntas. Y había cosas que eran tremendamente diferentes. Pero a ver, dice, es que esas cosas que vosotros contáis valen para la gente de fuera, pero nosotros que estamos aquí en la cárcel, que el funcionario te presiona, ¿qué tal? Bueno, podéis imaginaros charlas así con casi todas las terapias que se os ocurran, ¿no? Entonces, desde luego agudizas el ingenio, desde luego aprendes a hablar, afilas tus argumentos, pero luego también te das cuenta que muchas veces decían cosas con muy buena lógica que se te caía el mundo, ¿no? Entre otras cosas, porque aquí también una cárcel, y yo soy muy crítico con el sistema, supongo que ya lo sabéis, yo sentía que una cárcel era un basurero de personas. Allí había gente muy buena, gente que eran asesinos, gente que desde luego iban a salir y necesitaban recuperarse. Había gente que estaba muy bien de salud, pero había gente que tenía grandes problemas mentales. Y desde mi punto de vista no estaban aptos para que deberían de estar quizás en un centro psiquiátrico. Yo conocí casos. Entonces, ¿qué ocurre? Que también te das cuenta ahí de lo extremadamente complejo que es cuando tú tienes un texto de autoayuda, una técnica, un tal, te das cuenta que un psicólogo lo que hace es adaptar el texto. Pero cuando tú coges un libro de autoayuda, eso, de alguna manera, vale para todo el mundo, ¿no? Entonces, explicado ahora un poquito, otra foto, ¿no? Ahí tenéis a John Jairo y no me acuerdo ahora cómo se llamaba el negrín, pero bueno, dando reiki a los compañeros. Y contando un poco esto, y con la experiencia de haberme peleado con ellos y tal, yo quisiera hacer una serie de críticas, ¿no? Y que son los que yo vea los problemas del lado malo de la autoayuda. Y subrayo lo del lado malo, no quiero meter ahí todos los libros de autoayuda, pero hay algunos que yo creo que tienen conceptos que son peligrosos. Cuando digo conceptos que son peligrosos, son conceptos que tú cuando los lees en el libro y de la manera en la que están explicados en el libro funcionan de manera lógica, quiero decir, tienen un contexto, tienen una lógica y aparentemente funcionan. El problema es que a veces son conceptos que cuando se los saca de ahí funcionan regular y tienen una crítica. Bueno, primero, y con esto veremos un caso que veremos más adelante, que es la de esta señora Bárbara S. Rader. Esta es una chica que tuvo un cáncer y que, en lo que fue su búsqueda normal, cuando empezó la enfermedad, etcétera, digamos, empezó a leer muchos libros de autoayuda. Se metió hasta tal punto en el tema de la autoayuda que acabó escribiendo un libro, Sonríe o muere, la trampa del pensamiento positivo. Una de las cosas que, entre otras, porque luego se explaya, una de las cosas que ella critica es la victimación, o bueno, el que se hace víctima, vamos, del que fracasa. Es decir, ella no solamente había tenido un cáncer, sino que de pronto se había dado cuenta que la culpa de ella era un cáncer. Ella sentía que eso era un peso excesivo, ¿no? Lo que es que la culpa, como de alguna manera vamos a situarnos en lo que sería el contexto del secreto, es decir, yo tengo el poder de la actuación, yo soy absolutamente responsable de todo lo que ocurre en mi vida y todo lo que pasa en mi vida es porque yo lo he atraído. Lógicamente, si tengo un cáncer es que yo soy responsable. Bueno, vamos a ver, es que igual sí lo eres, igual llevas 30 años fumando como un carretero, lógica, o sea, quiero decir, no, cada caso es diferente, pero por otro lado hay casos que no. Hay casos en los que realmente, pues a lo mejor tú has tenido un gran problema de algo y cuando enfermas o cuando tienes un accidente tienes dos cosas que hacer. Una es sanarte de eso y luego darte cuenta si tú has sido culpable o no. Desde luego, si tú estás en un estado crítico, a veces ese tipo de libros puede llegar a hacer mucho daño, ¿no? Por otro lado, cuando se escribe un libro, en este sentido, daros cuenta que mucha gente, cuando acude a los libros de autoayuda, es porque realmente tiene un área de su vida que quiere mejorar. Es alguien que de alguna manera algo no funciona y es vulnerable.
En ese tipo de cosas pueden ser que una persona muy válida pues necesite un poco de motivación, pero a lo mejor yo soy una persona que tengo algún tipo de problema mental, o yo soy una persona que tiene esquizofrenia, y realmente la pregunta que habría que hacerse es, ¿los libros de autoayuda tienen contraindicaciones? Porque son el tipo de cosas que nunca viene escrita en ningún sitio. Oye, mira, si tú tienes este problema, si tú eres diabético, o sea, no sé, hay determinadas circunstancias que yo creo que los propios libros no avisan demasiado de qué problemas pueden tener. Eso, si el lector es inteligente, lo obvia, pero no siempre. O sea, puede haber gente, y luego contaré igual algún ejemplo, que a lo mejor se ha metido en un laberinto por seguir determinados temas de autoayuda, ¿no? Luego la pregunta es, ¿un libro de autoayuda en algún caso sustituye una terapia? Si yo, por ejemplo, tengo algún tipo de problema y caigo con el propio libro de la curación espiritual, estoy a lo mejor retrasando mi llegada a la medicina tradicional porque creo que yo me puedo curar a mí mismo, ¿no? Hay una serie de cosas ahí que iremos viendo, ¿no? Y que incluso si es una terapia, pensad en una cosa, una terapia normal, incluso cualquier médico, tiene un diagnóstico. Tú vas allí, si tú tienes un problema, el libro, tú eres tú quien hace tu propio diagnóstico, y es el libro quien te hace la receta. Y además solamente no es el libro que tú encuentres, sino que tienes 50, 100, 200 títulos que cada uno te va a dar una receta. Entonces, una persona que pueda estar en un momento dado, si tiene... Claro, el problema de los libros de autoayuda sobre todo también es cuando se mete en la salud, ¿no? Porque hay otra serie de cosas. Si yo estoy pasando un duelo, evidentemente el duelo es un tiempo pues no sé, que ha muerto alguien y tal, con el tiempo sales, ¿no? Que puedo necesitar motivación. Si el problema es qué dificultades o qué enfermedades de bases tengo yo, ¿no? Luego, por otro lado, hay otra crítica que dice que a partir de que se ha desarrollado toda la cultura del positivismo, de ser feliz, etcétera, sobre todo y además una frase que a mí me encanta, ¿no? Que la felicidad es un hábito, la felicidad es un camino. Evidentemente, hay también una cierta cultura que no va a afectar a todo el mundo por igual, pero que parece que nos obliga a ser felices. Entonces, si yo estoy aquí y os cuento a todos que he tenido un día terrible, que estoy triste, que estoy mal, a lo mejor el 80% de vosotros vais a tratar de que yo esté bien. Y con ese sentido lo que hace, no, mira, pensamiento positivo, tú puedes, etcétera, bien. Desde luego, nadie, o sea, yo no estoy en contra de que la gente sea positiva y solucione sus problemas, pero sí hay una parte, y es que también tenemos mucho que aprender de las emociones negativas, porque también tienen mensajes importantes para nosotros, ¿no? A mí quizás me gusta más una corriente de autoayuda que es aceptar lo que es. Es decir, tú cómo te sientes, porque cuando yo tengo un malestar, aunque sea una pena psíquica, es igual que cuando nos duele una rodilla o un tal. El dolor está avisando de algo. Si nosotros no queremos oír ese tipo de cosas, digamos que estamos disminuyendo ese contacto con las emociones negativas. Eso es un poco una negación, que en otro caso, que además... Ahora mismo no me sale el nombre, pero es algo malo en psicología, ¿no? El no querer entrar en contacto con tus emociones negativas. Y luego otra de las críticas en general que se le puede hacer también a este tipo de literatura es que son libros, especialmente los americanos, porque yo creo que los europeos, españoles, son un poco más reales, pero yo he cogido libros de Contacta con tu ángel interior y son historias a veces tan inverosímiles. Una persona que no tenía empleo, pero rezó a su ángel, 2 días después se le cayó el monedero, se le metió una moneda en un sitio y empezó a hablar con el panadero y le dio un empleo. Y yo, os lo digo en serio, yo no soy quien para dudar de eso, pero todas las historias son así. No hay quien haya hablado con el santo ángel y no le han hecho ni caso. Entonces, aquí del tema de curaciones no hablamos, porque evidentemente habrá mucha gente que no haya sido capaz de curarse, pero en el tema de señales divinas, el problema es que cuando se escribe un libro, aunque se escriba desde la mejor intención del mundo, tú no sabes qué efecto estás haciendo con ese libro. Yo ahora mismo os escribo un libro, cómo seguir las señales que nos manda el universo, que nos manda Dios. Dios nos quiere mucho, el universo es un sitio inteligente, consciente. A partir de ahora, cuando veas una señal, síguela porque va a ser para un bien mayor.
Vale, pues nada. Pues vosotros habéis visto cómo están las calles llenas de mensajes. Con la publicidad yo ahora mismo, pues no sé, quiero llamar a una chica, la llamo o no la llamo. De pronto miro, Benetton, hazlo. ¿Qué pasa? Just do it. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En esos libros te van a contar el rollo de que, pues nada, que sí, que la llamó y que era la chica su vida y se casaron y estaban felices y tal. Pero ahora os voy a contar el otro caso. Uno llega así, pues no sé, una persona, una chica joven, tiene 2 o 3 empresas para elegir y tal. Y cuando llega allí, pues también está por la radio y dice, este es tu lugar de destino. Bueno, ¿y esto cómo lo interpreto? Joder, es que ha sido justo el momento o tal, o el típico cartel, pues yo voy a echar aquí. Y llega a echar la empresa. Y luego resulta que la tratan mal, la acosan durante 2 años, tiene una depresión y al final la echan. La pregunta es, si tú, que te habías leído un libro de autoayuda 2 días antes diciendo del poder de las señales, es que al final, ¿qué coño haces con lo de tu experiencia? Porque es que no se lo cuentas ni a tus amigos. Pues dices tú, no, mira, te voy a contar una cosa un poco rara. ¿Te acuerdas el libro aquel que yo me había leído sobre lo de seguir las señales? Bueno, pues quise creer en aquello, tal y cual, no sé qué. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces lo que es la espiritualidad, claro, también no se lo cuentes a alguien de esto. Te va a decir, era lo que necesitaba el universo. Un fracaso como ese que te ha enseñado a ser vital. Vale, pues entonces si al final estaba en mí, ¿para qué necesitaba comprar el libro, no? Bueno, y en algunos aspectos, pues esto un poco que estoy contando, puede situarnos fuera de la realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, también con el tema de los niños índigo, etcétera, ¿no? Más problemas que le veo yo a los temas de autoayuda. Contienen medias verdades y mentiras completas, ¿no? Aquí hay una cosa que yo quiero reflexionar, ¿no? Y como digo, soy muy respetuoso con las creencias de todo el mundo. Yo sé que hay una chispa divina dentro de todos nosotros. Estoy completamente convencido. Yo sé que la divinidad mora en nosotros, sé que somos mucho más de lo que nos damos cuenta, incluso estoy dispuesto a aceptar que todos tenemos el poder de cambiar nuestra vida y también el poder incluso de curarnos a todo el mundo, de curarnos a nosotros mismos. ¿Qué ocurre? Que aquí lo que se hace, desde mi punto de vista, muchas veces es una mercantilización, una banalización de lo que es la espiritualidad más clásica. Entonces, aunque yo tenga toda esa opción, si a mí en un libro me dicen, usted se puede curar, y realmente puedo, en potencia. ¿Cuál es el problema? Que en realidad gente que al final domina el arte de curarse a sí mismo, ha sido un yogi en la India, un lama en el Nepal que estuvo 40 o 50 años y otro en otro más. Pero vamos a ser sinceros, aunque yo tenga esa potencialidad, el 99,99% de la gente no somos capaces de curarnos, ni siquiera un simple resfriado. Entonces, cuando tú me estás vendiendo una cosa que sabes que lograrla me va a costar 15 años de meditación profunda, de una disciplina que yo no soy capaz de tener, porque tengo hijos, porque tengo un trabajo, etcétera, etcétera. Y cuando tú me estás a mí hablando de una potencialidad que yo tengo, pero que sabes perfectamente que en el 99% de la gente no vamos a ser capaces de desarrollar esas facultades, porque no somos capaces de ir al gimnasio todos los días, o sea, a punto, ¿sabes? Entonces, realmente, cuando eso ocurre para una persona parece que no tiene sentido, pero cuando sabes que el 99% de la gente que tú estás llegando con tu libro no se va a curar, en el fondo lo que les estás haciendo es les estás mintiendo. Y eso es importante tenerlo claro, porque una cosa es lo que es verdad en potencialidad y otra cosa es verdad lo que es verdad en acto, lo que finalmente se cumple, ¿no? Entonces, otra de las cosas que quizás también hay un rollo con el tema de los libros de autoayuda, es que en realidad son libros para trabajar. Mira, por ejemplo, tanto lo que le pasa al tema de la nueva era, el reiki, el yoga, la meditación, etcétera, es que funcionan por acumulación. Yo estoy convencido que el reiki cambia tu vida. El problema es que le tienes que dedicar un montón de horas, no las tenemos. Esto es como cuando tú es como al gimnasio. Tú vas allí, hablas con el tipo está súper cuadrado, tú dices, yo vengo aquí, voy a acabar como ese. Mentira, yo sé, al final yo no voy a tener la disciplina, no voy a tener la dedicación de pasar 8 horas poniéndome como esa persona. A la larga, ¿qué es lo que es? Un tema que si yo no lo trabajo no funciona. ¿Cuál es el problema de este tipo de cosas? Que muchas veces los libros lo que hacen es que venden una ilusión de control.
como decíamos, tú puedes controlar tu vida, tú puedes hacer esto y posiblemente pudieras hacerlo, pero a la larga no vas a dedicar el tiempo, no vas a hacer lo que te dicen. ¿Y cuál es un poquito el problema? Que este tipo de libros, precisamente como venden una ilusión de control, venden decir tú tranquilo que vas a poder resolver tus problemas, esa sensación de puedo, he comprado un libro nuevo, yo creo que incluso llega a ser adictiva. Es curioso como mucha gente tiene muchos libros de autoestima, o sea, muchos libros de autoayuda. Yo que sinceramente, si funcionaran, con El Secreto ya hubieras hundido todo el sector, ¿no? Porque no haría falta más un libro de los que puede cambiar tu vida, el resto, ¿para qué te hacen falta? O sea, ¿por qué se siguen comprando libros de autoayuda? Realmente, al final se pasa de puntillas por todos ellos, ¿no? Luego, por ejemplo, bueno, pues eso, aseguran ser eficaces, por ejemplo, la timidez, pues bueno, habrá, como digo, también recetas y recetas. Hay gente que seguro que funciona. Igual tú recomiendas un libro sobre vencer la timidez a un chico que, no sé, tiene 15 años y no ha tenido mucho trato con la gente, igual es la persona perfecta, pero igual lo haces con un adulto de 40 años que tiene un problema patológico y no puedes, ¿no? Entonces, esa aseguración del propio libro de a partir de ahora tus problemas se van a resolver, es lo que decía yo antes, debería de tener contraindicación, ¿no? Y luego hay otra cosa que yo creo que los libros de autoayuda, ahora voy un poco especialmente con lo del secreto, funcionan especialmente bien cuando la lógica viene aplicada a mí mismo. Pero en lo social, cómo serían las interacciones de unas personas con otras, yo creo que empiezan a fracasar. Si yo, por ejemplo, me despiden de mi trabajo, vale, yo he atraído ese despido, tengo pensamientos de fracaso que han atraído ese despido y está bien, ¿no? El problema es qué pasa cuando, por ejemplo, el gobierno coge, hace un plan nacional de privatizaciones, liberaliza los sectores críticos de la economía de España y cogen Telefónica, cogen Endesa y cogen otro y se lo venden todo a los mercados, ¿no? Lo privatizan, lo compran inversores y de pronto tenemos en España 500.000 de despidos por privatizaciones, 500.000 más de parados. Bien, ¿de quién es la responsabilidad en ese momento? ¿Hay 500.000 de personas que de pronto con sus pensamientos han atraído un despido hacia sí mismo? Parece extraño, ¿no? Suponer, por ejemplo, una pareja que tiene un hijo y ese niño fallece en un accidente. Entonces, claro, ahí hay un problema. Si yo me cojo el libro del secreto, yo digo, yo he atraído la muerte de mi hijo. O sea, realmente yo con mis pensamientos he atraído que lo que yo más quiero en el mundo muera. O sea, es terrible, ¿no? La pregunta es, ¿eso es esencialmente verdad para mi pareja? ¿Puede ser que mi pareja también haya atraído la muerte del niño o he sido yo? Pero es que si, los dos tenemos exactamente los mismos pensamientos. Si yo tengo los pensamientos de la muerte del niño y mi pareja no, entonces lo que él ha atraído realmente es producto de mí. Entonces él ya no es dueño de todo lo que atrae a su vida. Entonces, en el fondo, cuando este tipo de cosas se socializan, empiezan a falsear, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí, en la última época de la era de Aznar, España iba de miedo. España estábamos, se supone, subiendo económicamente. Había mucho dinero, la gente salía de vacaciones, se supone que lo estábamos pasando mejor que ahora, éramos un país feliz, pero un país que dentro de unos años iba a tener una crisis. La pregunta es, ¿quién ha traído la crisis a la conciencia de los españoles? ¿Todos los españoles en conjunto empezamos a tener pensamientos negativos? Es más, es que teníamos un presidente del gobierno, Aznar, que decía España va bien, eso es una afirmación positiva. Vivíamos en un país que iba bien económicamente y que tenía un presidente que decía afirmaciones positivas de la nación. ¿Qué falló? Luego vino una crisis. Realmente, desde mi punto de vista, cuando empiezan el secreto, cuando se aplica a un grupo grande de personas, no funciona. Bueno, aquí quería contar un poco la historia de Bárbara Enrese, o como se llame eso, y esta, como digo, es una mujer que se hizo una gran crítica del tema del pensamiento positivo,
porque ella vio, pues tuvo una enfermedad, tuvo que luchar contra ella, de alguna manera acabó siendo víctima del pensamiento positivo, y ella cuenta que ella dice, si tú quieres tener una población conformista, qué mejor que decirle a todo el mundo que tienes que pensar positivamente y aceptar cualquier cosa que vaya mal en sus vidas, porque cualquier cosa que vaya mal en sus vidas es por su propia culpa, ¿no? Quiere decir que de alguna manera nos están culpabilizando a nosotros de lo que va mal de nosotros. Eso, cuando ocurre en un contexto personal de lo que vaya a mí, o sea, si a mí me va mal la vida a nivel personal, yo estoy convencido que lo mejor que tengo que hacer es analizar mi vida. Pero si esto ocurre a nivel empresarial o a nivel de país, estamos teniendo un problema. Y aquí voy a poner un ejemplo que quizás es el que ella mejor cuenta, ¿no? ¿Quién se ha llevado mi queso? Fue un bestseller de ventas, de autoayuda, publicado en el año 1998. Voy a destripar un poco el libro, ya es un clásico, los clásicos se pueden contar, ya se supone, ¿no? Y que digamos que ¿quién se ha llevado mi queso? Era una alegoría de dos ratoncitos y dos liliputienses que están en un laberinto. ¿Qué ocurre? Que ellos tenían un sitio que se llamaba el queso, que era su empleo. Todos tenían empleo y estaban en un sitio feliz. Pero un día fueron a las reservas y se dieron cuenta que no tenían queso. El queso es el empleo. Llegaron un día al trabajo y los despidieron. Y entonces todo el libro es una fábula de cómo reaccionar si yo pierdo mi empleo. Claro, los ratoncitos rápidamente empezaron a moverse por el laberinto buscando otros nuevos almacenes de queso. Poco a poco, como no se paraban, siguieron adelante y al final acabaron encontrando otro nuevo almacén de queso, otro nuevo empleo. Los liliputienses no, los liliputienses se quedaron mirando al pasado, iban a casa, lloraban, volvían otra vez al almacén, veían que no tenían trabajo, etcétera, ¿no? Claro, hay que verlo de una manera positiva. Si yo pierdo el empleo, lo mejor que yo puedo hacer realmente es tener una actitud positiva, decir, venga, vale, pues aquí vamos a empezar, esto no nos podemos venir abajo, voy a buscar empleo y voy a hacer otra cosa. El problema de lo que dice esta señora es que este libro se publicó en Estados Unidos en una época en la que el gobierno americano privatizó un montón de empresas y con ello aumentaron de manera grande todos los desempleados, ¿no? Muchas empresas también se iban de Estados Unidos afuera, se las llevaban al sudeste asiático y los americanos, los ciudadanos americanos veían como cada vez, como está pasando en España, por ejemplo ahora, cada vez había más personas sin empleo. En aquel momento tenía un concepto claro que un libro así acabase teniendo éxito. Esta señora, Bárbara, lo que dice, de hecho, es que este libro fue publicado por el New York Times, o sea, fue un libro que tuvo a nivel editorial un empuje grandísimo, y ella lo que dice es que este libro vino maravillosamente bien a lo que era la cúpula financiera estadounidense a amortiguar el efecto que tenía en la población de un programa grande de privatizaciones. Es decir, nosotros conscientemente os estamos dejando sin empleo, pero os estamos dando las herramientas para que vosotros no iniciéis una revolución, para que vosotros no protestéis. A partir de ahora, digamos, el imperativo moral ya no es que tú te quedes en casa enfadado con el gobierno o enfadado con las compañías, sino que tu obligación moral como buena persona, puesto que el país está inundado de libros de pensamiento positivo de qué hacer cuando te quedas sin empleo, es que tú no deberías de quedarte llorando, sino levantarte e ir a por ello. Bárbara lo que dice es que alguien, estas cosas son complejas, o sea, yo no creo que ni tanto en el caso del secreto, ni tanto como en el caso de quién se ha llevado a mi libro, mi queso, a lo mejor los financieros o la cúpula, la élite internacional, digamos, impulsara desde el principio un libro así, especialmente porque no sabían cómo iban a funcionar. Lo que sí es verdad es que en algún momento las grandes esferas entendieron que ese libro les iba perfectamente a sus intereses. Por ejemplo, ahora mismo aquí pasa una cosa. ¿Cuántos de vosotros habéis oído hablar la palabra emprendedor? Todos, ¿no? Bien. ¿Desde cuánto tiempo hace la OIS? ¿No os dais cuenta que es casi como una nueva moda? ¿Puede ser el último año, más o menos? No, 2 años. Es el florecimiento de las multinacionales.
Bueno, el tema es que se ha potenciado. O sea, realmente, no sé, sobre todo cuando había más empleo o no, pero luego en el contexto de la crisis, un tema de un emprendedor, pues es alguien muy valiente, alguien que tiene como, digamos, más audacia que los demás, monta su empresa y sale adelante, rompe con la crisis y tal. Vosotros no os dais cuenta que esa figura es la figura que le viene perfectamente a un gobierno que no tiene ni pajolera idea de cómo crear más empleo. ¿Qué es lo que pasa? Que se está popularizando en la cultura una idea que realmente le viene bien o al gobierno o a la élite internacional, ¿no? Financiera. Entonces, aquí está un poco la crítica de ella, ¿no? Dice, si la psicología positiva se ha instalado tan fuertemente dentro de la cultura y repercute como lo hace en la vida cotidiana de las personas, no es tanto por su valor de verdad científico y psicológico, sino que porque resulta muy útil a ciertos intereses particulares. Esto es lo que yo decía al principio, que los conceptos de felicidad y los conceptos de autoayuda sirven a otros intereses, ¿no? Yo no sé hasta qué punto este libro, ella dice que sí, que se apoyó de una manera consciente desde las empresas, desde las élites financieras, yo no sé hasta qué punto, pero que este libro contribuyó a que el aterrizaje de las privatizaciones fuera más suaves en Estados Unidos, absolutamente sí. Y en este sentido, digamos, pues es un poco la crítica, ¿no? De hecho, aquí antes hubo una cosa que no hablé de ello, ¿no? Y que va un poco el tema que tiene que ver mucho con lo que está pasando en España, ¿no? Que llevamos unos años de recortes, de pérdida de libertades, de apretarnos en cinturón, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que también el tema del pensamiento positivo, desde mi punto de vista, desalienta la lucha y la organización ciudadana. De alguna manera, como todo lo que me ocurre lo veo a una esfera individual de responsabilidad personal, lo que estoy es dejando de contar con el que tengo de al lado. Cuando una cosa, por ejemplo, me puede afectar a mí en mis problemas personales, que por ejemplo no soy capaz de tener una relación de pareja, o por ejemplo me llevo mal con mis amigos, debería de mirarme a mí. Pero cuando tenemos problemas sociales, deberíamos de agruparnos. Toda esta literatura, en cierto sentido, está ayudando a destrozar los vínculos que tenemos unos con otros, ¿no? Y lógicamente, como esto es una noticia de La Vanguardia, la crisis dispara la venta de libros de autoayuda. Evidentemente hay una correlación entre lo que sufrimos y lo que adquirimos. Y aquí es evidente hasta cierto punto, ¿no? Yo lo estoy pasando mal, quiero respuestas. Pero precisamente un sector que quiere influir en mí, si sabe dónde van a las respuestas, también me puede meter ahí la propaganda, ¿no? Y luego voy a hacer ya una última etapa, no sé si me estoy alargando mucho, que sería lo que es, desde mi punto de vista, muy rápidamente, que yo creo que esa parte, lo que he hablado, el lado malo de la autoayuda, lo que hace es banalizar, comercializar y hasta manipular una serie de conceptos espirituales que han existido toda la vida, ¿no? En todos los monasterios medievales lo que se practicaba era el ora et labora, es decir, reza y trabaja. Y de alguna manera siempre se ha visto que esa es la manera de influir en el mundo. Yo tengo por un lado una disposición interna, puedo tener un objetivo, una oración, estoy alineado con mi yo interior, pero por otro lado lo pongo en marcha. Desde mi punto de vista, algunos libros, como quizás El Secreto, usted piensa y te hará rico y tal, lo que han hecho es quitar el labora de la ecuación. El tratar de que tú no, de alguna manera, actúes sobre el mundo físico, sino que quede todo aquí. Yo, por ejemplo, pues he estudiado Cábala, conozco un poco el esoterismo, conozco un poco el misticismo, y me doy cuenta que aquí yo creo que hay importantes castraciones a nivel de conceptos, ¿no? Y que, por ejemplo, en todo lo que es la práctica esotérica de lo que es la Cábala, que es la tradición occidental, lo que es el trabajo, pues así, mágico, que es lo que vendría a ser el equivalente al secreto, luego siempre se ata con acciones al mundo físico, ¿no? Pues yo hablo con los demás, actúo, muevo las cosas. De alguna manera, eso, como digo, es solamente la mitad de la ecuación, y para mí es una confusión, ¿no? Luego he visto otro tema de cosas, ¿no? Que es el tema de fluir, no te aferres a nada ni a nadie, tiene todo
todo tiene su momento en nuestra vida y también tiene un porqué. Eso también es una cosa de la condición de aceptar. Bueno, aceptar es importantísimo, sí, en el momento correcto. Es quizás el problema, ¿no? Yo esto lo comento porque he visto en gente muy aficionada a ciertos libros que al final fluir se ha convertido en me da igual todo. Oye, mira, que tal cosa, no, me da igual, no. Y es que la vida no, o sea, no todo es fluir, a veces hay que luchar muchísimo, a veces hay oposiciones, a veces hay problemas, a veces hay cosas. Lo de fluir, si se acaba convirtiendo en me da igual, pues realmente es para mí también un mal entender, ¿no? Ese tipo de cosas. El tema de los niños índigos daría para otra conferencia aparte, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, que sí, ¿vale? Están ahí, pero no creo que todos los casos de niños, o sea, no me creo que no haya niños índigos que no se mal diagnostiquen. ¿Qué es lo que pasa? Que yo como padre me gusta pues pensar que tengo un niño que tiene problemas, pero es un niño venido de las estrellas, es un niño especial y tal. Bueno, pero es que tú a lo mejor lo que tienes es un déficit de atención en casa, tienes un problema y simplemente no le estás tratando. Habrá quien tenga luces, inteligencia para darse cuenta de otras cosas, pero habrá quien no. ¿Qué es lo que ocurre? Otra vez, que este tipo de literatura no avisa de ese tipo de cosas. Tú puedes leer textos y textos sobre las bondades de tener un niño índigo sin de alguna manera alertarte que otros peligros hay. Y es un poco cuando hablaban de los casos de... Bueno, iba a meterme por otro lado, pero bueno. Al final el tema de los niños índigos, lo que digo, son de ese tipo de creencias que pueden situarte fuera de la realidad. Puedes pensar que tienes un niño especial en casa cuando no lo tienes. Yo no estoy en contra de todo ese tipo de cosas. Lo que quiero decir es que deberían de tener ciertos libros un papelito con las contraindicaciones de qué peligros tiene leer ese libro, ¿no? Y luego, por otro lado, cuando hemos hablado también mucho de la autoayuda, hay mucho pues sí, ¿no? De ser emprendedor, de actuar dentro del sistema, de mejorar como persona, de la autorrealización. Pero es curioso que hay pocos libros que vayan un poco desde una manera espiritual hacia la confrontación, hacia la lucha. Y curiosamente tenemos en el mundo grandes ejemplos de padres espirituales que han sido ejemplos de lucha, ¿no? Aquí tenemos a Gandhi, esto fue en 1930, que fue el día de la desobediencia civil, que fueron a coger sal a un sitio, ¿no? Que la sal era solamente propiedad del gobierno británico y lo hicieron. Está Harriet Tubman, una mujer que inicialmente nació como esclava en el sur de Estados Unidos y que consiguió huir, obtuvo la libertad y dedicó el resto de su vida a rescatar esclavos del sur de lo que era entonces Estados Unidos, ¿no? Antes de cuando la esclavitud estaba allí. Y era una persona profundamente religiosa, ¿no? Podría citar otros casos, pero me llama la atención cómo este tipo de ejemplos de lucha social, pero que tienen fuertes raíces en la espiritualidad, no se fomentan desde la cultura, ¿no? Y bueno, ¿no? Y aquí quiero hacer ya una reflexión final sobre un tema que para mí tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado, ¿no? Y es la relación que tiene la responsabilidad incluso que tenemos como ciudadanos y cómo nos está afectando una serie de cosas, ¿no? No solamente el pensamiento positivo, sino otra serie de historias. Esto es Peter Pan, como sabéis, es una obra que escribió un escocés llamado James Matthew Barrie en 1904, que más tarde la popularizó Disney y que se ha convertido en el símbolo casi ya universal de aquellas personas que de alguna manera interrumpen su madurez, de aquellas personas que quieren seguir siendo niños, ¿no? Esto, que es un símbolo de la literatura, porque el propio James Matthew Barrie, una de las cosas que le pasó es que murió, creo, su padre cuando era un niño y su madre le obligó a tomar la posición del padre. Y cuando él era un niño, digamos, él se acabó rebelando, ¿no? Y en aquel conflicto pues salió este ya clásico de la literatura universal. Lo curioso es que en 1983 hubo un pionero, un psicólogo norteamericano llamado Dan Keeley, que escribió un libro que entonces, digamos, sorprendió. Se llamaba El síndrome de Peter Pan. Y él hablaba de esto ya desde principios del año 83, y él decía
que aunque eran pocos, había detectado un grupo de gente creciente, y cuando ya decía un grupo, o sea, era porque eran poquitos, pero digamos ya era significativo a nivel clínico, de un grupo de gente que de alguna manera no maduraba, que querían quedar siempre siendo niños, y que esto evidentemente tenía una serie de problemas, ¿no? Porque la persona que tiene, digamos, el síndrome de Peter Pan, de alguna manera, al querer siendo niño y al no querer madurar, es disfuncional en alguna de las áreas de la vida. O bien no quiere tener una rutina, o bien no quiere tener un trabajo, o bien no quiere tener una pareja, ¿no? Es curioso que afecta más a los hombres que a las mujeres, pero provoca desencuentros, ¿no? Hace mucho que las mujeres se quejan que si los hombres son como niños grandes, etcétera, ¿no? Y es curioso porque esto, que era un grupo creciente, digamos así, incipiente, a principios de los 80, aquí tenemos otra actualización. Este es Antoni Bolinches, un psicólogo mallorquín que de alguna manera que vuelve a tratar el tema de Peter Pan, pero por un problema, y es que Antoni lo que dice es que él ya no habla de gente con el síndrome de Peter Pan, él habla con la generación Peter Pan. Él lo que está diciendo es que prácticamente por los modos de vida actuales que tenemos, de hecho él dice que el adulto, sí, ya se puede hablar de adulto, ¿no? Que el adulto Peter Pan lo que tiene mucha tendencia a refugiarse en realidades alternativas para no aceptar la responsabilidad que le da la madurez, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nosotros somos una sociedad que cada vez más tenemos más distracciones, más realidades alternativas, más realidades, ¿no? Y todo esto tiene una afección. Yo no digo que esta generalización del síndrome de Peter Pan en nuestra sociedad a nivel global, ojo, no estoy hablando solo de España, estoy hablando de todo Occidente. Todo esto no está solamente provocado por un poco esos abusos del pensamiento positivo, también está por la alimentación, por la publicidad, por la televisión, etcétera, etcétera, pero es creciente. Y ahora mismo, hoy 2015, tenemos cada vez más la mayor población de niños a nivel mundial que han sido educados por la televisión. Esto tiene unos problemas increíbles. Evidentemente, esta sí, y la mía también, es ya la generación Peter Pan, que son gente que de alguna manera, o sea, lo que quiero decir es que nos estamos desestructurando, no solamente como personas, sino como sociedad y como civilización. Pero nos estamos desestructurando, además aquí hay un ejemplo, ¿no? Esta es una fuente, una gráfica de cómo ha sido la evolución de las rupturas matrimoniales en España desde el año 81 hasta el año 2005, supongo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, bueno, ahí tenéis, ¿no? Hay dos, unas son separaciones y otros divorcios, pero bueno, la total es la de arriba y ver el incremento. Cuando digo que nos estamos desestructurando, es que aquí estamos también haciendo que la gran mayoría de los niños, si bien yo no voy a entrar en si está bien en divorciarse o no divorciarse, lo que está claro es que tu familia, el núcleo del que tú provienes, ya se ha roto. Tu madre vive en un sitio y tu padre vive en otro. Tú pasas 15 días con cada uno y como lo tengan pactado, en el mejor de los casos se llevan bien. ¿Qué ocurre? Que todo esto nos está afectando mucho. Pero al mismo tiempo estamos, desde mi punto de vista, en uno de los mayores momentos en los que necesitaríamos unirnos, porque no solamente a nivel español, que estamos perdiendo derechos y estamos poco a poco viendo cómo España se convierte en una dictadura, sino que a nivel internacional tenemos una cantidad de problemas tremendos que no estamos tratando. Y tenemos, bueno, no solamente el problema de la superpoblación, pero que lo que quiero decir es que la ciudadanía debería estar unida, porque hay muchos problemas que a nivel global nos afectan y que en el fondo todo este tipo de literatura que hemos visto hoy lo que hace es un poco secuestrar nuestro sentido crítico. Entonces, ¿cuál es lo importante aquí? Darnos cuenta que lo que debería ser el motor de nuestra civilización es basarlo en vez de
O sea, en vez de basarlo en una idea de la felicidad como fin, como el final de lo que debería ser nuestra existencia, sino cambiarlo por ayudar a los demás, por colectivizar, por unir nuestros esfuerzos para resolver los problemas que tenemos, porque es un momento crítico, ¿no? Entonces termino la conferencia con la frase de que la felicidad no es el fin de nuestra vida, sino solamente una parte de ella. Y bueno. ¿Queréis hacer alguna preguntina? Pues bueno, está. Ahora todos sois. Sí, mira, yo pienso que los dos libros que tú has destacado más, de Rhonda Byrne, El secreto y el ¿Quién se ha llevado mi queso?, son los dos libros más perversos que han existido en nuestra sociedad en los pasados 15 o 20 años o más. ¿Por qué? Con el tema del ¿Quién se ha llevado a mi queso?, tú decías que Barbara Ehrenreich evidentemente asociaba la aparición de ese libro no como una casualidad, sino con un timing perfecto para ubicarse con la deslocación. La privatización. Sí, la privatización, ¿no? y el traslado de capitales al sur de Asia y todo lo demás, que es lo que está pasando en todo el mundo, inclusive España hoy. Tú dices, evidentemente, que no podemos estar seguros. Bueno, yo no tengo pruebas directas, claro, pero la correlación es... Si tú quieres tener, claro, porque dices, nadie podía, no, el sistema económico, el poder mundial no podía prever el éxito o no del libro. Pero si tú quieres tener un hit, lo tienes, ya sea en la música, en la literatura, si tienes la suficiente promoción detrás, el poder económico, en este caso el New York Times, que es el medio de comunicación conservador más importante de los Estados Unidos. O sea que el éxito del libro, porque además era algo que necesitaban una gran cantidad de personas, estaba casi garantizado. Claro, que estaban apoyando. Yo tampoco quería cerrar mucho el círculo, porque bueno, que ustedes vieran un poco luego pues ya se puede pensar más o menos, pero bueno, la vinculación está clara. Lo que ¿no? quería decir que yo no creo que sea casual. Yo creo que sí que ese libro fue un instrumento... Mira, no es casual. Yo creo que si, por ejemplo, ahora mismo, no sé, alguien aquí quiere empezar a escribir libros sobre una nueva espiritualidad que termine con todo el consumo, que nosotros seamos autosuficientes, que no bebamos Coca-Cola, que todo lo produzcamos nosotros, y se encontrará con muchas piedras en el camino. A ver, yo quería decirte, por ejemplo, con el libro ese de Luis Hay. Yo, mi experiencia personal es que a mí me operaron de cáncer. Yo no recuerdo quién tuvo la feliz idea y la amabilidad de llevarme ese libro de regalo. Yo lo primero que hice cuando se fue toda la visita de la habitación, pues yo me puse a ver. Horror para mí, porque ponía el cáncer en la enfermedad del resentimiento. Yo que no me llevaba nada bien con mi marido y menos bien con mi suegra, yo dije, pues no me voy a curar en la vida, porque lo tengo muy claro que no voy a ser capaz. Entonces, esa tontería generó en mí un conflicto mucho más grande que el cáncer. Porque yo decía, y si no perdono, no me curo. O sea, es verdad que removió en mí todas las tripas hasta que yo dije, pero bueno, ¿por qué se le va a hacer? Ese es el tipo de cosa que yo digo, que si a lo mejor un libro necesita una contraindicación. Quiero decir, cuando yo escribo el libro, y posiblemente con la mejor de las intenciones, como son significados tan personales, que cada uno lo va a personalizar cuando lo encuentre, el problema es que yo no sé qué vas a entender tú, porque yo no conozco tu situación. Entonces, si yo a ti te estoy cargando con una responsabilidad por una frase que he dicho, es que eso a lo mejor viene... Hay gente pues que todos tenemos mochilas de todos tipos, desde malos tratos con nuestros padres, violaciones, yo qué sé, enfermedades. O sea, ¿quién sabe qué responsabilidad te va a dar a ti ese tipo de cosas? Además, piensa una cosa, cuando se hace... una terapia psicológica clínica, que las cosas se van viendo por descubrimiento, el terapeuta te va guiando a ti en tu autodescubrimiento, él puede ya haber visto, yo qué sé, imagínate que tú has sido abusada por un familiar, él a lo mejor ya ha visto la correlación, pero puede ir dando vueltas al tema hasta que tú de alguna manera lo destapas. Pero este tipo de cosas a lo mejor son como muy chan, ¿no? Como muy directas. Yo desde luego... el problema que le veo yo a los libros de autoayuda es que tienen muchas veces, como decía, medias mentiras, incluso tanta letra pequeña,
que a veces están faltando a la verdad, ¿no? Y os podría contar un caso pues de una persona que escribió un libro, que yo empecé a hablar con la autora, que me proponía ir a una charla y que realmente, pues digo, bueno, vamos a preparar un poco la charla, ¿no? ¿Qué hay que preparar? Digo, hombre, preguntas que te pueden hacer. Y cuando empezamos a hablar me di cuenta que es que ni siquiera había pensado en sus lectores. ¿Qué es el problema? Que cuando tú vas con una solución a la que la gente se puede agarrar, si tú no te has puesto en el lugar del otro, ¿cómo te puedes llamar escritor? No sé. ¿Existe una concienciación global? A ver, existe. ¿Nos lleva a la felicidad? Sí, existe, es decir. El problema es que yo creo que el problema es aspirar a la felicidad dejando de lado todo lo demás. Concienciación y nos conduce al éxito, al triunfo, a la espiritualidad, al amor, a la luz. No, es que estás mezclando muchos conceptos. Que resulta que actualmente, según una estadística, menos del 1%, menos de la mitad del 1% de la Tierra forma la masa crítica y ha conseguido el triunfo sobre lo perverso. Mira, yo si tuviera que recomendar en plan nueva era poner en marcha una ley espiritual, daría mucha más importancia a la de retorno. Ayudar a los demás y que el bien venga a mí. Me parece mucho más importante que yo, si formo parte de una comunidad, tenga que hacer bien al resto de la comunidad, que mirar porque al final están vendiéndote de alguna manera una cosa que en el fondo es una forma sublimada de egoísmo. Yo no hablo de estos libros porque yo no los leo, o los repaso, paso de ellos. Yo le hablo a usted como la conciencia global de la Tierra que ha conseguido el triunfo. Y si el triunfo es la felicidad de todos, esa pequeña minoría va transmitiendo al resto el efecto del monotipo. Bueno, pues todavía nos queda un poco. Bueno, vamos a ver, igual, el humano. Ramos tendrá que los campos morfogenéticos no lo tienen. Bueno, cuando llegue eso, actualmente no lo tenemos, ¿no? Sí, el camino Sí, una pregunta a tu... Yo quería preguntarte, habéis visto que en el concepto de la felicidad habías incluido un punto donde decías que estaba la felicidad en la base del darwinismo social. No, sí, estará eso, pero no. Lo que quiero decir, mira, el darwinismo social fue una evolución del concepto de la evolución de las especies de Darwin, ¿no? Del mejoramiento y tal, pero que se aplicó a la sociedad, lo cual era tremendamente perverso. Significaba que, y además es una teoría que venía muy bien a los ricos. Porque está relacionada con la eugenesia, ¿no? El darwinismo social. Bueno, sí, bueno, es un paso más. Es un paso más. No, de alguna manera también... No van a encontrar el elemento de unión. Si no existe, ¿cómo lo van a encontrar? El problema que yo le veo al darwinismo social es decir que si nosotros somos una masa de seres humanos, al final nos estratificamos en la sociedad y que los más aptos llegamos más arriba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo soy rico, soy exitoso, soy más feliz. Entonces, al ser más feliz estoy mejor que tú. Y eso, en realidad, el darwinismo social lo que sirvió como una teoría pseudocientífica para el racismo. Y la competitividad también. La competitividad, el desprecio por el otro, la estratificación de clases, ¿no? Entonces, yo lo que quería decir ahí que a veces pues se unen significados perversos, ¿no? En determinadas cosas. La charla ha dado para muchas preguntas, pero dejémoslo aquí. Una pregunta más. Todos los libros y todo lo que hemos visto, de lo que has hablado, es más como el efecto de Soma, de una novela que Sí. no recuerdo el título, pero eso no tiene que ver con la felicidad. Un mundo feliz. Sí, un mundo feliz. Es que de los títulos Sí, es fatal. sí. Prácticamente no he leído de los libros que has mencionado. Los he ojeado, los conozco, por lo que tú, pues ya sabes que todo el mundo estamos Sí. bombardeados con estas cosas. Pero lo que sí quería mencionar, la felicidad. Desde mi punto de vista, la felicidad es un estado espiritual, que es fruto de un camino en equilibrio entre lo negativo y positivo. Si uno se centra solamente en lo positivo, es una idea totalmente
artificial, no se puede sostener. No se puede, igual como no se puede andar con un solo pie. Claro, no es que... se puede. Perdona, la primera, pero si no se me escapa, la primera diapositiva para mí fue de lo, o sea, es la clave de todo lo que, o sea, es como si fuera al final, realmente tu resistencia hacia lo negativo potencia los resultados en lo positivo que se van a mostrar. Claro, es que evidentemente, ¿qué significa ser feliz? Ausencia de problemas, estar siempre bien. Yo creo que somos felices por contraste. Cuando he tenido una época mala, aprecio las buenas. Si yo nunca hubiera tenido una época mala, posiblemente es como cuando un cuerpo humano nunca se ha enfermado, no tiene resistencia. Un día viene alguien, me insulta y yo me derrumbo. Pero eso malo es para evolucionar. Exacto. Pero lo malo ni siquiera... Para evolucionar, no es para un castigo. Entonces, es que yo lo que creo que una población drogada es lo que están haciendo. Efectivamente. De alguna manera están manipulando, ¿no? También pensar con el tema de la espiritualidad. O sea, en la Edad Media los monjes se tiraban horas y días rezando. Los monjes en el Tíbet con sus cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta gente lo que han hecho es llegar, coger un libro y decir, olvídate de toda esta cultura espiritual del mundo, que la gente ha estado tanto tiempo de meditación, de yoga, tú la vas a lograr. Solamente leyendo este libro. Piensa, visualiza y todo esto va a llegar a ti. Es como un desprecio de todo porque toda esa cultura espiritual está ahí, pero es mucho más compleja, a todos los niveles. O sea, desde las teorías del alma, desde, yo qué sé, por ejemplo, quien vea de la escuela junguiana, que tiene la sombra, el ánima, el animus, los arquetipos y tal, apenas hay libros de relaciónate con la sombra en 7 pasos. Lo que han hecho es coger una mercantilización de los conceptos, pues para hacerlo, pues eso. O sea, para mí es la misma cultura que tenemos del mando a distancia, de hago así y no estoy dispuesto de hacer más así, cuando realmente, y solamente hay que conocer lo que era el misticismo cristiano, pues ve que los místicos tienen unos problemones, unas crisis, una historia, y desde luego lo que es un camino espiritual, como se ha entendido siempre, jamás ha sido un camino fácil. Así estamos. Dos cositas si puedo. Ha dicho que ahora hay manipulaciones sutiles mucho peores que las de la Edad Media con el infierno. Me gustaría que dijes algún ejemplo. Luego, la felicidad. Yo no quiero decir ninguna idea política, por supuesto, porque no es el lugar ni el momento. Pero muchas veces cuando en frío se dice que el capitalismo es muy malo, que el gobierno es una dictadura, que no crea puestos de trabajo, yo me voy a poner en el lado inverso, porque hay que tener cierto equilibrio en las cosas. Yo creo que hemos conocido muchas atrocidades del comunismo y ni siquiera era verdadero comunismo. O sea que algunas de las ideas de estos libros no necesariamente tienen que ser malas. Sí, pero estos libros andan en el capitalismo y no en el comunismo. Punto número 1. Y aparte yo entiendo que escribir lo malo de otro sistema, yo podría meterme con el Islam, meterme con el comunismo y tal, pero realmente, si me considero divulgador o escritor, a lo que tengo que criticar es a la esencia de lo que soy yo, porque es lo que conozco, ¿no? Criticar buscar críticas a otras culturas, pues no sé, me parece más y tal. Yo lo que quería decir con lo del infierno es que a veces se ve, como por lo que decía Jesucristo, ¿no? Muy bien la paja en el ojo, eso, o sea, ver que en la Edad Media pues les manipulaban de alguna manera, pero que es que a nosotros no lo hacen igual. O sea, realmente esto, todo lo que hemos visto de la edad de los libros, es una utilización de la espiritualidad para conseguir unos finos reales. Es lo mismo que se hacía con el infierno. Es decir, nosotros ¿qué queremos? Que os despidamos en masa y no protestéis, y os estamos dando una herramienta espiritual para lograr que vosotros os comportéis como nosotros queremos. Y las críticas es que por esto tiene auge este tema. Y como digo, la espiritualidad es algo más serio y más profundo. Perdona, ¿qué opinas del libro de Usted puede sanar su vida? De Leslie que se han vendido muchísimos ejemplares y que además la autora tiene una historia tremenda que superó un cáncer a través de... Ya te digo yo la mía, te he contado yo lo mío. O sea, así de fácil, ya te he contado yo mi experiencia. A ver, ese libro, a mí ese libro me gustó mucho.
Yo lo descubrí. Si tienes un cáncer, A ver, yo... te parte por la mitad, porque claro, si tú le cáncer es igual. Que tienes tú la culpa, Yo dije, pues yo no voy a curar nunca, hasta que dice, bueno, es que mi suegra es de la marinera y no tengo por qué quererla, y asumí que bueno. Yo lo conocí ese libro justo después de acabar la universidad, a unos meses de irme a vivir a Escocia. Había sufrido un pequeño accidente y estaba así que no podía andar, pero vamos, que estaba perfectamente, que no me había pasado nada. Y allí me dijo mi madre, toma, léete este libro que me lo ha dejado el peluquero. Y le fui y le empecé a ver, y sinceramente a mí en muchas cosas me cambió mi perspectiva de la vida. Y a mí ese libro me hizo mucho bien, las cosas como son. Pero ahora también con la crítica, con lo que he mirado, por ejemplo, El Secreto, me doy cuenta que tiene algunos elementos que son negativos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el libro te enseña muchas cosas, te enseña a quererte a ti mismo. Te enseña, por ejemplo, el tema de las afirmaciones positivas. A mí me parece muy importante. Te enseña a detectar tus patrones, pero es que en realidad todas esas cosas no son psicología clásica. Todo eso también lo sabe la psicología. Y una de las cosas que me gustaba de ese libro, cuando tú hacías afirmaciones positivas, era cómo tú reaccionabas con las afirmaciones. Quiero decir, yo por ejemplo me ponía a escribir, pues soy listo, soy listo, soy listo. O soy inteligente, o me siento inteligente, no sé. A lo mejor el ejemplo es un poco tonto, ¿no? Pero no sé, me siento bien conmigo mismo en tal cosa. Ha funcionado. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que a lo mejor cuando yo estaba haciendo, pues no sé, voy a tener buenas notas. Pues sí, cuajaba, y a lo mejor cuando yo hablaba de que yo me veía a mí mismo bello, y veía que yo tenía unas reacciones un poco en contra, y me daba cuenta que yo no podía escribir cualquier cosa, que yo reaccionaba a las afirmaciones. Para mí eso fue una puerta abierta al conocimiento, en el sentido de que yo boicoteaba de alguna manera mi frase cuando no estaba de acuerdo con ella, y fue una manera de acceder a saber cómo yo pensaba realmente inconscientemente. Nunca en mi vida había tenido una herramienta como esa. Y en ese sentido era importante. Ahora bien, el otro caso de responsabilizarte de todo, pues bueno, a mí es que también me ocurrió en un momento. Yo tenía 24 años, estaba bien de salud, acababa de terminar la universidad. Pues tú eres responsable de todo lo que te ha pasado en la vida, ¿vas? Y por ahora me va bien. O sea, no tuve tampoco una crisis, pero quién sabe si yo ese momento lo hubiera cogido en otro momento. O sea, es que es imposible de predecir. Trabajando por sesiones, es un libro que va trabajando por sesiones, ¿no? Cada capítulo uno te va abriendo una sesión y vas trabajando una afirmación. Pero vamos, yo todo lo que sea crecimiento personal, que alguien venza sus miedos y que alguien crezca, siempre lo voy a apoyar. Lo que pasa que, como digo, pues hay que ser un poco cauto, porque el sector tiene sus peligros. Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a Miguel Ángel por su exposición.